Y es que la diabetes es un cajón sastre y hay que tener muchísimo cuidado con ella. Hablemos de la diabetes felina. Ya en vídeos anteriores hablamos de la diabetes canina. Pues esta vez nos vamos a centrar en nuestros felinos, ¿vale? En nuestros gatitos. Y es que la diabetes es un cajón sastre y hay que tener muchísimo cuidado con ella. Recordar, diabetes, ¿qué significa? Acordaros de que hay glucosa en sangre de más que no se capta en el músculo, con lo cual esos animales no son capaces de captar esa glucosa, esa azúcar, esa energía, y por tanto son animales que empiezan a cursar con unos signos clínicos. Quedaros que en sangre lo que encontraremos es una concentración abismal de glucosa y que también la encontraremos en esa orina. ¿Qué pasa con el gato? Que el gato es nuestro gran, excelente animal que ya simplemente con ver el cartel de la clínica se estresa. Y eso del factor estrés también tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestros gatitos porque hace que la glucosa aumente en sangre. Con lo cual los veterinarios tenemos que tener muy en cuenta el estrés por un lado y que sea una diabetes real en nuestro gatito que tengamos que tratar y de urgencia, porque una diabetes no puede estar en el animal mucho tiempo. Nosotros planteamos en este vídeo los tipos, ¿vale? Diabetes felina, existen 3 tipos. Para que os quedéis claro, uno sería el tipo 1, en el cual pensar que el páncreas, ese órgano que tiene que fabricar la insulina, no la fabrica. ¿Por qué? Porque hay un destrozo en su islote, en aquellas zonas donde tienen que generar la insulina, bien por causas autoinmunes. Tipo 2 es la más común en gatos, el 90% la pueden presentar, y este tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2, es por una resistencia a la insulina. Es decir, ¿qué significa? Que su organismo sí que produce, su páncreas sí que produce insulina, pero tiene una resistencia a la insulina, no es capaz de utilizarla, con lo cual la glucosa se queda en sangre y no es capaz de introducirla al músculo. Y luego existe una diabetes 3, que esta es por generarla por una inflamación de páncreas llamada pancreatitis, o por un estrés, o por un medicamento que genere más glucosa en sangre. Con lo cual, quedaros con estos 3 puntos. Este vídeo va para que nos quede claro la insulina y la diabetes en gatos, ¿vale? Porque es un poquito más complicado. Porque el gran gato se estresa ya en consulta. Con lo cual, si el estrés me sube la glucosa, sabemos que es un diabético o no es un diabético. En vídeos anteriores decíamos, oye, que una diabetes, una glucosa en sangre aumentada, significa que estoy hablando de un baremo de más de 300, cuidado, ya eso es peligroso. ¿Qué sintomatología me voy a encontrar en el gato? Me puedo encontrar debilidad, me puedo encontrar apatía, me puedo encontrar anorexia, me puedo encontrar gatos que empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder peso y aún así ellos quieren comer mucho, beber mucho y hacer mucho pipí, ¿vale? Se presenta así el cuadro. ¿Podemos tener otros cuadros? Sí. Si una diabetes llega a ser muy agresiva y no cogida a tiempo, pues obnubilados, neurológicos, es que la diabetes desgasta todo. Entonces, ante esto, ante una sospecha de que el animal está perdiendo peso o el animal tiene el manto como esos pelos apelmazados, mi animal no está bien y no para de comer o no para de beber o no para de hacer pipí, al veterinario. Esto hay que descartarlo porque es una enfermedad muy agresiva y hay que cogerla a tiempo. ¿Por qué? Porque en gatitos, como hay muchos tipos de diabetes, hay algunas que pueden hacerse reversibles. Y es que os digo, la diabetes de tipo 2, esa que decimos sí genera su páncreas insulina, pero no es capaz de captarla, no es capaz de usarla. Pasa en gatos indoor, es decir, los que están en casa. Los que están en casa no tienen nada de ejercicio, se empiezan a poner muy obesos. Esos son los candidatos a tener esa diabetes mellitus de tipo 2. Falta de ejercicio, empiezan a coger mucho peso y pueden generar este tipo de diabetes. Con lo cual, ¿por qué os recalco esto? Porque a veces los veterinarios tenemos que generar rutinas, porque se puede hacer reversible y no tener que usar un arma tan peligrosa como la insulina, si es que la produce su páncreas, pero no es capaz de usarla porque se hace resistente por esa obesidad que presenta tan grande. Cuidado con los gatos obesos, es decir, un gato que debe de pesar 5 kilos y se me ponga en 9 es candidato a lo largo de su vida a generar este tipo de diabetes. Hay otras razas predisponentes como las birmanas que por causas hereditarias
pueden generar este tipo de diabetes. Con lo cual, entre las razas y entre los gatos indoor que son obesos, todos son candidatos a lo largo de su vida, tener este problema llamado diabetes mellitus de tipo 2, que es la más común. Así que muchísimo cuidado con ellas. A modo de resumen, luego en el siguiente vídeo os hablaré de los tratamientos que existen dependiendo del tipo de diabetes, concretamente de esa diabetes de tipo 2. Pero si hemos hablado de que una es autoinmune, por desgracia, su misma inmunidad se carga los islotes, con lo cual no puede producir insulina, es candidato a tratarlo con insulina. Tipo 2, hemos dicho que puede, sí o no, con una dieta y una rutina, ser reversible y no tener que usar la insulina de por vida. Y la tipo 3, si está usando algún tipo de medicamento que haga que a la larga le genere una diabetes, también podemos, si localizamos la causa principal, hacer que este animal no sea diabético de por vida. Con lo cual al gato hay que generarle una rutina desde chiquitito, es lo que intento resumir. Cuando un animal no se le controla, pasamos del gato y no se le controla una diabetes, esa diabetes va tirando de todos los órganos, de sus huesos, de su corazón, de sus riñones, va tirando de todo y va a generar unos cuerpos cetónicos que se llaman, que son ácidos, van a cambiar el pH de la sangre a ácido, que van a generar una cetoacidosis diabética. Y esto es de urgencia. ¿Por qué? Porque se puede morir. Es decir, generar un pH ácido en la sangre va a hacer que haya un desequilibrio electrolítico del animal, con lo cual al haber unos cambios electrolíticos le van a afectar al corazón, le van a afectar al neurológico, a la respiración. Es decir, estamos hablando de animales que al no controlarle esa glucosa en sangre la tienen tan alta que son capaces de generar un pH ácido en sangre. Y esto es lo que se conoce con una cetoacidosis. Esto es de urgencia, esto es de hospital, requieren hacer un balance electrolítico para recuperarlo y que no haya un daño en otros órganos como el hígado, como el riñón. ¿Qué vemos? Pacientes que están obnubilados, pacientes que están borrachos, pacientes que no responden. Esto pasa en humana, también en veterinaria. Cuidadito con esto, esto es de urgencia médica, esto va a requerir hospitalización hasta que el animal salga del cuadro. ¿Con qué? Con fluidoterapia y también con una insulina de, digamos, corta vida y que sea capaz de controlarme esa glucosa en sangre porque el animal lo necesita. No sabemos cuánto tiempo, por eso se hacen las curvas de glucosa que en otros vídeos anteriores, y no quiero pararme aquí, hablé de hacer curvas de glucosa. En un gato, desgraciadamente, se estresa más. Se puede hacer la medición de curva de glucosa en la orejita, se puede hacer en las plantares, en las almohadillas o incluso en la mucosa, ¿vale? Normalmente los veterinarios en gatos, para que no se estresen tanto, lo hacemos en un capilar que hay en la orejita, y también se hacen mediciones cada 2 horas. Es decir, cuando un animal visita al veterinario nos damos cuenta de que es un paciente de más de 300 de glucemia, lo que nos interesa es estabilizar. Pero cuidado, una vez que ya conocemos al paciente, conocemos sus rutinas, hablamos con el propietario y le decimos, cuidado, yo te voy a poner una insulina, pero yo necesito en 7 días valorar a este animal y generarle una rutina de ejercicio, una rutina de dieta. Esas dietas serán cambiadas a dietas bajas en carbohidratos y muy favorables en proteínas para intentar que cuando pongas insulina se le da esa alimentación y vamos a controlar el peso, porque a veces esa insulina que yo le pongo para bajar la glucosa en sangre empiezo a disminuirla, primero porque pierde peso, hace más ejercicio físico y al final de todo puede que se haga, digamos, reversible, es decir, que ya no tenga que usar insulina en tu gato. Solamente con dieta y rutina tu gato estará salvado de tener que ponerle un químico llamado insulina, porque su páncreas estaba bien y lo único factor predisponente era que tu gato estaba obeso, que tu gato no se movía. Y entonces tenemos que generar un contacto estrecho, una comunicación súper estrecha con el paciente y con el cliente para que entienda que las diabetes en gatos son muy peligrosas y a la vez son muy agradecidas si es la de tipo 2, si el paciente, el cliente o el cuidador se compromete a entender lo que es la diabetes felina y que a veces con una simple dieta y con una simple rutina
podemos llegar a controlar al animal de por vida. Así que os animo a que me deis un like, sobre todo a que os quedéis para el próximo vídeo, porque en el próximo vídeo me centraré un poquito en esa diabetes y bueno, y cómo la tratamos los veterinarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos.